Muchas gracias, doctora Rita Gómez. Doctor Fajardo, buenos días. Un gusto estar aquí platicando con ustedes de estos temas tan importantes. Muchas gracias a quienes nos siguen en redes y a quienes presencialmente se encuentran en este auditorio. Como ustedes saben, hay un fenómeno que se llama del pipeline, quiere decir cómo se va drenando la cantidad de mujeres que entran por un lado del proceso y cuántas terminan en puestos directivos o en puestos académicos, etcétera. Y estos son los datos que nos presenta la Asociación Americana de Colegios de México, en donde de un lado del ingreso de la tubería tenemos a 46% de las mujeres que son aplicantes a las escuelas de medicina, pero solo un 16% terminan siendo directores o directoras de las facultades de medicina. ¿Y qué es lo que pasa en México? Pues un fenómeno todavía peor que lo que se observa en otros países. Tenemos en la Facultad de Medicina un ingreso de más de 19,000 mujeres, esto es 19,000 mujeres en toda la facultad, contando pregrado y posgrado. O una representación, perdón, no es un ingreso, es una representación de 20,000 mujeres aproximadamente estudiantes de medicina, y cómo se va drenando en los diferentes puestos. Por ejemplo, tenemos 55%, 70% en pregrado de representación de mujeres y baja a 55% ya para cuando son especialidades médicas, y baja todavía más a 44% cuando son posgrados de alta especialidad, y ya en la plantilla como profesoras solo tenemos un 44% de representatividad. Y bueno, en toda la historia de la facultad solo ha habido una mujer directora. ¿Cuáles son las cifras del alumnado de primer ingreso a la carrera de médico cirujano de los ciclos 2016 a la fecha? Pues ahí pueden ustedes observar cómo entra una mucha mayor proporción de mujeres con respecto a varones. Actualmente representa el 70% del estudiantado del pregrado de medicina. Y en total, la matrícula completa de la carrera, es decir, todos los años, representa también un 68% de mujeres. Y este mismo fenómeno ocurre en muchísimas carreras de la UNAM, de las facultades del campus central de 2009 a la fecha. Podemos ver que la mayoría de ellas se encuentran por encima del 50% de representación femenina, ya sea de arquitectura, ingeniería y ciencias, y solamente la carrera de Derecho, de Ingeniería, tiene una representación menor del 50%. En especialidades médicas ya habíamos dicho que la proporción de mujeres ha ido aumentando, actualmente representa el 55%, y podemos aquí observar cuándo fue el momento en el que viró de una predominancia masculina a una predominancia femenina. Algunas de las variables que influyen en el egreso de las estudiantes lo estudiamos a través del tiempo en 15 años, desde el 2006 hasta el 2020, en todas los residentes y las residentes que egresaban de especialidades médicas en el IMSS, y pudimos observar cómo para primera especialización, es decir, de entrada directa, se mantuvo la misma preponderancia de mujeres egresando de especialidades médicas con respecto a las quirúrgicas. Sin embargo, desde 2010 a la fecha tenemos ya también una mayor proporción de mujeres que estudian una segunda especialidad. Sigue siendo una especialidad médica, pero ya están estudiando en mayor proporción una segunda especialidad. El otro factor que estudiamos en ese estudio fue si el tipo de especialidad era controlable o no controlable, definiendo como controlable aquellas especialidades que tenían pocas urgencias o pocos sobresaltos, digamos, en la vida laboral, y encontramos que para todos los quinquenios las mujeres prefirieron especialidades controlables contra las no controlables. La proporción de mujeres que es contratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social para puestos operativos en el área de la medicina representa el 48%, y en posiciones directivas representa el 42%. Sin embargo, al analizar un poco más a fondo
este fenómeno, se observa que los puestos de mando son de mando medio para abajo. Los puestos de mandos altos los siguen teniendo los hombres. Entonces tenemos muchos factores que hacen que las mujeres estemos subrepresentadas en puestos académicos. Nosotros, a pesar de que nos graduamos más que los hombres de los doctorados, solo el 21% de los puestos docentes en el mundo son para mujeres. Hay un sesgo de selección a la hora de contratar mujeres académicas en puestos en las universidades. Pero también existen otros factores como el efecto que da la maternidad. Las mujeres abandonan sus carreras hasta 2 veces más frecuente que los hombres en circunstancias similares, y esto está relacionado con el primer hijo que tienen las mujeres. También tenemos un 52% de mujeres encuestadas que manifiestan haber enfrentado discriminación de género versus solo 2% de los varones. Y estos son algunos datos que se presentan en el estudio que dice que está referenciado abajo. Doctora. En la Facultad de Medicina hicimos un análisis de los alumnos que solicitan una suspensión temporal de estudio. Curso de salud de la mujer. Y como se puede observar claramente, son más las solicitudes que realizan las mujeres con respecto a los varones. Y esto coincide con lo reportado por otros autores, donde se observa que ser mujer es una variable que se asocia como factor de abandono o interrupción de los estudios en medicina. Los años en los que las mujeres solicitan que en general los estudiantes, esto no está analizado por sexo, son los primeros 2 años, predominantemente en donde se solicitan esta suspensión temporal de estudios, y posteriormente en el año del internado. Las causas de suspensión temporal de los estudios de licenciatura de médico cirujano, en primer lugar encontramos la depresión y la salud mental, lo cual también coincide con lo reportado por otros autores en contextos latinoamericanos, donde se observa que la salud mental es un eje central en los motivos para interrumpir los estudios. Y aquí nosotros podemos ver también un análisis del porcentaje de aprobación y de no aprobación de las poblaciones estudiantiles de acuerdo al sexo, y podemos observar cómo tenemos un mayor porcentaje de no aprobación en las mujeres con respecto a los hombres a lo largo de los años. Tenemos aquí, por ejemplo, entre 14 y 18% mayor reprobación de las mujeres, y habrá que estudiar cuáles son los factores por los cuales se está dando este fenómeno. La titulación, es decir, quienes se gradúan al final del proceso, tenemos que, de acuerdo a los diferentes años, desde 2014 hasta 2018, un 48% de la generación para 2014, un 38% para 2015, y así es el circulito que está en azul. Podemos ver que menos de la mitad de los que ingresan a la carrera de medicina egresan, y de esos que egresan, el 56, 57, 59% son mujeres. Es decir, se están graduando más mujeres que hombres, pero sin embargo, si comparamos ese porcentaje de mujeres con respecto a las mujeres que ingresaron ese mismo año, representa el máximo 43%, mínimo 33% de la totalidad de las mujeres. Esto quiere decir que solo 1 de cada 3 mujeres que ingresan a la Facultad de Medicina van a terminar sus estudios. Algunos de los factores que se han descrito también son el embarazo en los adolescentes o los adultos jóvenes que se encuentran en este periodo de estudio. En la Facultad de Medicina, en las 2 últimas generaciones de estudiantes de medicina, tenemos estadísticas de que 30% manifiestan haber iniciado su vida sexual activa. El promedio del inicio de la vida sexual es 16.3 años. Sin embargo, llama la atención, por ejemplo, que estudiando una carrera de medicina, el 6% no utiliza un método de protección,
más del 80% utilizaron solo el condón como método anticonceptivo y 7.4% de estas personas que ya están en la facultad refieren haber estado embarazadas en algún momento, lo cual pues es realmente alarmante. Existen muchas brechas educativas, solo el 71% de las encuestadas conoce el uso de los anticonceptivos orales. Otro factor que se ha descrito es la violencia. Estudios realizados en el Reino Unido y otros países nos demuestran que la violencia de género y el acoso sexual que viven las mujeres que estudian medicina es mayor que la que viven los hombres, en especial la que es ejercida por parte de los profesores, que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que están ejerciendo estas violencias y a quienes tenemos que alertar sobre estas violencias normalizadas. Existe en general un consenso a nivel mundial de la existencia de diferentes tipos de maltrato en las escuelas de medicina y en los campos clínicos, que incluyen humillaciones, discriminación y acoso sexual. Y esto se combina con el temor que tienen las estudiantes de denunciar y la pobre percepción de que hay consecuencias a estas denuncias. Los datos sociodemográficos que nos da el informe sobre la implementación del protocolo de la atención en casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México nos dice que la mayoría de las personas que han presentado una denuncia, el 98% de estas personas, son mujeres, y el 94% de a quien se denuncia son varones. Los tipos de relaciones en las que se presenta esta violencia de género en este informe, el 47%, casi 48% de los casos se identificó con una relación académica y el 16% con ninguna relación y el 12.4% con una relación laboral. Los tipos de violencia que se reportan en este informe en mayor proporción es la violencia sexual, seguida de la violencia psicológica y la violencia física. Y han surgido movimientos entre las doctoras jóvenes que manifiestan estos logos, frases como por ejemplo, soy doctora, no señorita. Y esto se refiere pues, a que los pacientes siempre se refieren a las mujeres como señoritas cuando están recibiendo una atención médica por una mujer. Y también, bueno, pues estas discriminaciones que les digo que se han normalizado, que algunos profesores consideran que es hasta chistoso decir este tipo de cosas y que no lo son y que cada vez se visibilizan más y que hacemos muy bien en hacerlo. Con esto del día 8M, recordé que en mi primer semestre de R1 de ortopedia un fulanito, que era adjunto o adscrito, me preguntó qué hacía yo ahí y yo inocentemente le contesté que me habían asignado urgencias. Entonces él dijo, me refiero aquí, las mujeres deben de estar en la casa cuidando a los hijos. Y ustedes más que nadie sabrán que estas manifestaciones de discriminación siguen siendo vigentes. En la facultad tenemos un proyecto cuyo se llama Análisis de las trayectorias escolares de los alumnos de la Facultad de Medicina y cuyo objetivo es identificar cuáles son estos factores que intervienen en el éxito escolar de los alumnos de la licenciatura de Medicina de nuestra facultad. Y me di a la tarea de analizar con perspectiva de género algunos de los datos. En primer lugar, pues la población fueron 584 mujeres que ingresaron en 2018 y que presentaron el examen profesional en enero de 2024. Comparamos a las 146 que aprobaron con las puntuaciones más altas contra las 146 que tuvieron las puntuaciones más bajas. Analizamos un montón de variables que ahí están enumeradas y después hicimos un análisis de función discriminante. En este análisis los resultados fueron que se obtuvo una alta capacidad discriminativa del modelo aplicado con una clasificación correcta de los casos agrupados en un rango del 78 al 100%. ¿Cuáles fueron las variables que encontramos que predicen bajo desempeño en nuestro estudiantado? En primer lugar, que en el bachillerato hayan tenido calificaciones, perdón, este es de alto desempeño, me equivoqué, que en la preparatoria hayan tenido calificaciones superiores a 8 en química,
que en las asignaturas de los primeros años de los ciclos básicos tuvieran una calificación superior a 8 en bioquímica, en integración básico-clínica 1 y 2 y en promoción de la salud, que en sus evaluaciones de avance académico hayan tenido altas puntuaciones en pensamiento crítico, en diagnóstico presuntivo, en prevención y epidemiología clínica y en conocimiento y aplicación de las ciencias biomédicas, que hayan tenido una beca de manutención, de fortalecimiento de estudios de licenciatura o de alta exigencia académica y que estudiaran casi siempre sin distracciones en su computadora o teléfono, y que casi siempre o siempre consulten libros y podcasts, que estudien con pocas distracciones. ¿Y cuáles fueron los factores de quienes tuvieron bajo desempeño? Bueno, pues que subrayen lo que leen, que tengan siempre o casi siempre estudien en equipo o en su casa o en el parque, que nunca o casi nunca estudien sin distracciones y que casi nunca o nunca consulten periódicos. Quienes tuvieron bajo desempeño también tuvieron becas para apoyo a grupos vulnerables, beca de grupos vulnerables de zonas marginadas y becas de excelencia, beca los UNAM. En cuanto a las asignaturas de ciclos básicos, quienes tuvieron calificaciones menores a 6 en biología celular, embriología humana, introducción a la salud mental y salud pública, tuvieron un bajo desempeño académico a lo largo de sus estudios. Martínez Pérez, en un estudio predictivo de la deserción estudiantil en la carrera de medicina que se publicó recientemente, nos comenta que la deserción escolar en estudiantes de la carrera de medicina puede predecirse por la combinación de 4 predictores. En su caso encontró dedicarle al estudio menos de 15 horas por semana, ser mujeres, la repitencia escolar y el bajo rendimiento académico en morfofisiología, lo cual coincide también con nuestros hallazgos. Y en un estudio cualitativo con grupos focales que hicieron en el programa de apoyo a la mujer en medicina, se identificaron como barreras para los estudios de las mujeres las dificultades para poder equilibrar las exigencias y responsabilidades personales y profesionales en la medicina independientemente de la etapa de la carrera, también la falta de flexibilidad en las oportunidades de trabajo que presenta la cultura organizacional en el sector sanitario. Y en este estudio también se reportó que pocas mujeres sintieron que habían recibido apoyo adecuado, asesoramiento profesional o tutoría durante toda la duración de su carrera. Muchas gracias por su atención. Todavía tenemos mucho que hacer por nuestras estudiantes mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Carolina.